Hatshepsut transformó la ciudad construyendo bellos templos y los extraños obeliscos nuevos que se elevan sobre ellos. Con un peso de más de 300 toneladas y de más de 30 metros de altura, los obeliscos se cortaban de una sola pieza de granito. Construir y erigir estas columnas de piedra fue una hazaña espectacular que aún deja perplejos a los ingenieros actuales. Los obeliscos se convirtieron en los monumentos que definían al nuevo reino. Osados e innovadores, han sido emulados en todo el mundo desde entonces. Pero los obeliscos también representan un misterio. Durante años, los arqueólogos han sabido que los obeliscos se construyeron durante el reinado de Hatshepsut, pero su nombre no estaba en la lista de los reyes en los muros del templo, los registros oficiales. Era como si Hatshepsut nunca hubiera existido. Fue un misterio durante 3000 años. En 1903, el arqueólogo británico Howard Carter estaba trabajando en una tumba en el Valle de los Reyes. Removiendo la arena, Carter encontró una tumba y en ella el nombre del faraón Hatshepsut. Hatshepsut había sido borrado de los registros históricos por una razón muy simple. Este extraordinario faraón era una mujer. Muy temprano en su vida, Hatshepsut había sido una reina ordinaria. Cuando murió su esposo, su hijastro, Tutmosis, subió al trono. Pero era demasiado joven para gobernar solo, por lo que Hatshepsut gobernó como corregente. Esto no era excepcional. Lo que fue sorprendente fue su siguiente paso. Hatshepsut se declaró a sí misma faraón. Hatshepsut debió de ser una mujer extraordinaria. Se veía a sí misma como el gobernante más importante de su tiempo. El siguiente gobernante en subir al trono, Tutmosis III, era solo un niño pequeño. Así que ella entró en acción y de ser la regente se proclamó a sí misma no reina, sino rey de Egipto. ¿Qué la impulsó? ¿Era ambición? ¿O políticamente hizo lo correcto para aquel momento? Vio la oportunidad y la aprovechó. Y fue el deseo de poder. Vio que el sistema de regentes femeninas podía convertirse en un poder pleno y seguro para una mujer mayor de la familia real como era ella. Solo 2 mujeres habían sido faraón antes de Hatshepsut, y ambas habían fracasado en reinar mucho tiempo. Pero esto no la detuvo. Creía que Egipto podía ser convencido para aceptar a una mujer en el trono. Después de todo, a las mujeres en Egipto se les tenía un gran respeto comparado con otras culturas de la época, como revelan los antiguos textos. Yo, por la presente, hago el testamento para mi esposa. Le dejo todas las propiedades que yo heredé. No provoques dolor a tu esposa cuando sabes que ella tiene el control. No digas dónde está, búscalo para mí, cuando ella ha puesto algo donde debería estar. Mantén los ojos abiertos y la boca cerrada si aprecias sus cualidades. Se estaba mejor siendo mujer en el antiguo Egipto que en la mayoría de sociedades antiguas, pero era muy difícil para ellas llevar una vida independiente, tener su propia carrera. Aún era un mundo de hombres. A las mujeres egipcias se las conocía como la dama de la casa, o si lo prefieren, ama de casa. Hatshepsut no era una ama de casa. A pesar de los derechos que poseían las mujeres entonces, los egipcios luchaban contra la idea de un faraón femenino. Iba contra el orden natural de la vida, un concepto que los egipcios describen como Mat. Mat significa el orden de todo el cosmos, la forma en que fue construido el universo, el lugar de Egipto en el cosmos. La relación de Egipto con los extranjeros formaba parte de eso. Los extranjeros son inferiores. El egipcio es superior y dominante, y el rey debe ser varón. Ella sabía que no tenía derecho al trono y que los egipcios nunca la aceptarían. La necesidad de Hatshepsut de legitimar su papel de faraón dominaría todo su reinado.
Primero se volvió hacia sus ancestros. Hatshepsut subrayó el hecho de que era hija de un rey. A Hatshepsut se la puede ver como a la reina Isabel I del Antiguo Egipto. Y una de las características más fuertes de su vida es su relación con su padre. Ella podía ser una mujer, podía ser alguien cuya reivindicación al trono era poco sólida. Pero no olvidemos nunca que era la hija de Tutmosis I. La reina Isabel solía entrevistar a los embajadores debajo de un retrato de Enrique VIII. El mensaje era el mismo: soy la hija de mi padre. Hatshepsut incluso puso palabras en la boca de su padre muerto, afirmando que públicamente la había elegido como su sucesora. Esta es mi hija, Hatshepsut. Yo por este medio la nombro en mi lugar. Ella sola se sentará en mi majestuoso trono. Escuchad sus órdenes y trabajad juntos en lo que ella ordene. Pero fue más lejos. En los muros de su templo esculpió la historia de cómo el dios Amón tomó la apariencia de su padre e hizo el amor con su madre. Hatshepsut no solo era hija de un faraón, ahora era la hija de un dios. Hatshepsut personalmente aceptó su sexualidad deleitándose en descripciones de su propia belleza. Su cuerpo estaba cubierto con el mejor incienso. Su olor era una lluvia divina. Su piel brillaba como las estrellas. La visión de ella tenía más belleza que nada. Pero Hatshepsut era faraón, y el faraón tenía que ser varón, por lo que se hizo representar con cuerpo de hombre. Una falda de hombre y la falsa barba del faraón en su barbilla. Hatshepsut tenía que elegir con cuidado en quién confiar en la corte. Hatshepsut era una mujer intentando ser rey. Heredó la corte de su padre y la reemplazó por personas que ella misma había elegido, con lo que su propio interés era mantener al patrón en su puesto, aunque ese patrón fuera una mujer. Ellos sabían que si ella salía, ellos salían. Uno de los cortesanos favoritos del faraón era un hombre llamado Senenmut. Había empezado su vida como plebeyo, pero su subida al poder había sido meteórica, provocando rumores sobre la naturaleza de su relación con Hatshepsut. Senenmut fue ascendido desde el ejército hasta la casa real. Hatshepsut incluso confió en él para criar a su propia hija. Pero fue como arquitecto jefe como Senenmut hizo lo mejor por su faraón. Había sido responsable de la creación de los obeliscos gigantes de Hatshepsut. Ahora ella le confió su plan más ambicioso: la construcción de su templo funerario. El templo sería el último intento de Hatshepsut de demostrar que era digna del título de faraón. Fue uno de los edificios más profusos y monumentales del mundo antiguo. Deir el-Bahri. Bajo el gran templo, excavaron una tumba adicional en la misma roca. A mitad de camino del corredor hay un dibujo del propietario de la tumba y a su lado un nombre: Senenmut. La posición de la tumba, tan cercana al templo de Hatshepsut, podría haber sido simplemente la última recompensa de un leal arquitecto. Pero tal vez era el reflejo de la intimidad entre Hatshepsut y su cortesano favorito. Hubo especulaciones en su tiempo acerca de que Senenmut era el amante de Hatshepsut, y unas inscripciones en una tumba cerca del templo de Deir el-Bahri dejan bastante claro que la persona que las escribió pensaba que esa era su relación.
Este es un problema que los dirigentes femeninos tienden a tener. Provocan puntos de vista salaces de lo que están haciendo. Yo sospecho que era improbable. Era un juego demasiado peligroso para que Serenmut lo jugara. Sospecho que su relación era de respeto mutuo y que no iba más allá de los límites de ese respeto. Pero mientras el templo interior guardaba secretos privados, los muros externos de Deir el-Bahri se convirtieron en un lugar para la propaganda y el autoengrandecimiento. Relieves esculpidos alardean de las hazañas supremas de su reinado. Una insólita y osada aventura militar. Se esperaba de cada faraón que se probara a sí mismo en el campo de batalla, pero el ejército de Hatshepsut estaba bajo el control de su hijastro, Tutmosis. Tutmosis era cabalmente consciente de que el trono era suyo por derecho. Como Isabel I de Inglaterra, ella no confiaba en el ejército. Tenía un problema. Si enviaba el ejército fuera a extender el imperio y este era derrotado, la culparían y casi con seguridad perdería el poder. Lo que pasaría por otra parte si ganaba es que los generales al mando del ejército victorioso podían volverse contra ella y decir: ¿veis? Podemos lograr la victoria, no necesitamos a esta reina benedice en el trono. Así que Tutmosis y su ejército representaban un problema importante para Hatshepsut. El faraón trama un ingenioso plan que no solo mantendrá ocupado a Tutmosis y su ejército, sino que también realzará su estatus. Ordena a sus soldados prepararse para una misión épica de comercio en un lugar donde ningún egipcio ha estado hace más de 500 años. La tierra de Punt. Además de mantener ocupado a su hijastro, Punt ofrecía a Hatshepsut la promesa de artículos exóticos, sobre todo incienso. El incienso era una parte muy importante de las relaciones de Egipto con el extranjero. Los egipcios valoraban el incienso inmensamente. A la élite le gustaba perfumar su entorno, pero incluso más importante, cuando quemas incienso en un templo, el dios o la diosa, de hecho, se encarnan en el incienso. Así, lo que hueles no es solo el incienso, sino el aroma de la deidad. En el 9º año de su reinado, el faraón envió la expedición a Punt. Una búsqueda épica de los tesoros más raros del mundo antiguo. Los directores de escena fueron la esencia de este viaje. Fue una enorme obra de teatro. Fue una enorme pieza de propaganda para demostrar que Hatshepsut podía traer lo exótico, lo insólito, lo divino. También dio trabajo a un ejército desocupado. Es algo de lo que podían hablar a sus nietos, podían contarles lo que hicieron bajo la famosa reina Hatshepsut. Los muros del templo de Hatshepsut proclamaban que la misión había sido un éxito triunfante. Los relieves representaban los tesoros exóticos que los soldados le habían traído. Mirad, ya vuelven. Y han traído algo realmente sorprendente. Árboles pesados con incienso fresco, listos para plantar. Ébano, precioso marfil. Mandriles, monos y perros, innumerables pieles de leopardos, incluso esclavos y niños. Nada como esto ha pasado nunca con otro rey de Egipto. Los escribas que acompañaron al ejército registraron cuidadosamente las maravillas de esa tierra exótica. Casas sobre pilares, jirafas y extraños árboles tropicales. Junto con la flora y fauna, la reina de Punt era representada como una enorme mujer gorda. Estos relieves son considerados como el primer estudio antropológico de la historia. La expedición a Punt hizo más que legitimar la posición de Hatshepsut como faraón. La particularizó como el faraón que había abierto Egipto
y alcanzado tierras extranjeras. Bajo su reinado hubo una explosión de riqueza, de poder, de visión en un sentido. Fue un gran reinado. Después de 22 años en el trono, Hatshepsut murió. Esperaba que sus obeliscos, elevándose sobre Karnak, recordarían al mundo su grandeza para siempre. Pero le había robado el nombre de faraón a su hijastro. Y por esto, él le haría pagar.